Hoy agradecemos, Señor, ese acto tan amoroso de parte tuya hacia nosotros. Ese acto, Señor, de gracia, ese acto, Señor, de misericordia, de habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo, de habitar en medio de donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Gracias, teniendo el cielo como morada, has decidido morar en medio nuestro. Eso es un motivo de agradecimiento en esta tarde, Señor. Pero no solo queremos agradecerte, queremos retribuir a tu amor a través de nuestra obediencia. Por eso, Señor, ahora que escuchamos tu palabra, te pido, abre nuestros oídos, Señor, no solo para escuchar, para oír un sonido, sino también para obedecer, Señor. Que la palabra que hoy tú traes hacia nuestros corazones, hacia nuestras vidas, sea una palabra que nos lleve a parecernos cada vez más a Jesús, y una palabra, Señor, que sea sembrada en nuestro corazón para que en su tiempo, Señor, dé fruto, un fruto que perdure. Te damos la bienvenida a este lugar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle el mejor aplauso que puedan esta tarde a Jesús. Él está en este lugar. Amén. Antes de que se siente, por favor, acompáñenme en su Biblia al libro de los Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 19 y 20 nomás del libro de los Jueces. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. No se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Siéntese, por favor, tome su lugar. Queda uno como después de leer eso, ¿cierto? Pero bueno, es la palabra de Dios. ¿Está contento de estar en la casa de Dios en esta tarde? Amén. Es motivo de alegría poder encontrarnos domingo tras domingo aquí en la casa de Dios, en nuestra iglesia, hacer comunidad, hacer amigos entre nosotros, construir relaciones, pero también ser construidos internamente, ser edificados internamente a partir de lo que es la palabra de Dios, que es el mejor fundamento y la mejor construcción que pueda haber sobre nuestras vidas. ¿Usted lo cree? ¿Usted quiere recibir palabra de Dios en esta tarde? ¿O hacemos otra cosa ahorita? ¿Contamos chistes? No. No. Yo tengo unos buenos, pero si usted dice que no, pues hacemos lo que usted diga. Hablar de la palabra de Dios. El día de hoy, claro que no dijeron por allá, no, los míos son buenos. En los cultos, durante todo el día, el culto de 7, culto de 9:30, culto de 12, y este culto no va a ser la excepción, hemos estado hablando acerca de un tema, y es el autogobierno. Diga conmigo: autogobierno. Autogobierno. Y nuestro apóstol compartió la palabra, una poderosa palabra en la mañana, en la que nos dio algunas verdades acerca de lo que es el autogobierno. Yo ahorita voy a tocar algunas cosas. Sin embargo, en nuestro canal de YouTube usted encuentra en el transcurso de la semana el mensaje que se predica, así que síganos ahí, Iglesia Cristiana Manantial en YouTube. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ellos, a nuestra iglesia fuera del templo? Dios los bendiga. Es una alegría poder compartir con ustedes. Esta iglesia los recibe, los ama grandemente, y hemos hablado acerca de este tema el día de hoy, el tema del autogobierno, y nuestro apóstol nos enseñaba algo en semana y nos decía, y si quiere por favor anótelo, esto es un tema que nos sirve mucho porque estamos a vísperas y a puertas de hacer una elección próxima a nuestro gobierno. En 15 días aproximadamente estaremos haciendo la elección, así que necesitamos, usted y yo como pueblo de Dios no podemos tomar decisiones como la toman los demás, no. Nuestras decisiones deben ser decisiones basadas en la palabra de Dios, amén. Y eso incluye las decisiones que tomamos en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área, desde la decisión más sencilla hasta la decisión más compleja, y una como la de elegir la persona que va a tomar las riendas de nuestra ciudad durante 4 años debe ser una
elección, una decisión tomada bajo el filtro de la palabra de Dios. Así que lo quiero invitar a que usted lo pueda hacer. Y nuestro apóstol nos hablaba que hay 4 tipos de gobierno. Dios instituyó el gobierno desde el libro de Génesis. En Génesis 9:6, cuando Dios le habla a Noé, le dice: mira, aquella persona que mate, que asesine a otro, debe recibir el mismo castigo. Ahí ya Dios instituyó valga la redundancia, la institución del gobierno. El gobierno, una de sus funciones es proteger al inocente y castigar al culpable. No al contrario, no proteger al culpable y castigar al inocente, como muchas veces vemos, sino al contrario, castigar al culpable y proteger al inocente. Y dentro de esas instituciones de gobierno hay 4 que el Señor creó y que como seres humanos tenemos. La primera es el nuestro, el propio, el autogobierno, del que vamos a hablar en esta tarde. La segunda, por uno pagan todos. Nos enseñaban un patrón que tiene Dios en la palabra para la transformación de las personas y de ciudades y de naciones. ¿Se acuerda cuál era ese patrón? Primero, ¿en quién era? En las personas. El autogobierno es el primer gobierno. Luego, ¿cuál era? La familia. El segundo gobierno que estableció Dios es el gobierno familiar. O el gobierno de la familia. Por eso hay un papá y una mamá, autoridades. Luego Dios creó la institución de la iglesia, y en la iglesia también hay un gobierno, el gobierno de la iglesia. Tenemos a nuestras autoridades espirituales, a nuestro apóstol. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios por la vida de este hombre de Dios? Apóstol, gracias. Usted es un ejemplo del gobierno de Dios en nuestra iglesia. Y la cuarta forma de gobierno ya es el gobierno civil, el gobierno de las ciudades, de las naciones. Son esos 4 tipos de gobierno. A ver si ustedes si son buenos alumnos. Primer gobierno, segundo, tercero y cuarto. Pregúntele al que tiene al lado, ¿cuál de esos 4 cree usted que es el más importante? Pregúntele al que tiene al lado, ¿cuál de esos 4 creen que es más importante? El autogobierno, dicen por ahí. Mauro, usted que es un hombre sabio, para ti cuál es el más importante? El autogobierno. ¿Quiénes están de acuerdo con Mauricio que es el autogobierno el gobierno más importante? Bien, bajen su mano. ¿Quiénes dicen que el segundo, que el gobierno de la familia es el más importante? Acá hay unos votos por ahí también. Bien. ¿Quiénes dicen que es el tercero, que es el gobierno de la iglesia el más importante? Por ahí hay unas manos que se levantan, no les dé pena, tranquilos. ¿Y quiénes dicen que es el cuarto, que es el gobierno civil el que es el más importante? Allí hay otras manos que se levantan, muy bien. ¿Sabe cuál es la mejor forma de encontrar respuesta a eso? En la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32: mejor es ser paciente que poderoso. Y escuche esto que dice la Biblia: más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Cuál será, a la luz de la palabra, entonces el gobierno más importante? El autogobierno. Muy bien, son muy pilos ustedes. El autogobierno, sí. Por este sencillo principio, ¿sabe? Para yo poder gobernar a los demás, debo gobernarme primero a mí mismo. Escríbalo ahí en su cuaderno, grande. Debo gobernarme a mí mismo para poder gobernar a otros. Si yo tengo una familia, debo gobernarme primero a mí antes de gobernar a mi familia. Mucho más en un lugar tan grande como una iglesia, y mucho más en un lugar tan grande como es una nación. Un estadista holandés llamado Hugo Grocio hizo la siguiente afirmación. Es un poquito extensa, pero escúchela muy bien, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Hugo Grocio dijo lo siguiente, no sabe gobernar un reino el que no puede administrar una provincia, ni tampoco podrá manejar una provincia si no puede ordenar una ciudad, ni podrá ordenar una ciudad el que no sabe cómo regir una villa, ni tampoco podrá regir sobre una villa si no puede guiar a una familia. Tampoco ese hombre podrá gobernar bien una familia si no sabe cómo gobernarse a sí mismo. Tampoco podrá de ninguna manera gobernarse a sí mismo a menos que la razón sea el amo y la voluntad y los apetitos sus siervos. Sin embargo, la razón no podrá gobernar
a menos que ella misma sea gobernada por Dios y esté en obediencia a Él. Tremenda declaración, ¿sí o no? Tremenda declaración. No puedo gobernar un reino lo más grande si antes yo no me gobierno. Y la única forma de gobernarme a mí mismo es dejándome gobernar por la palabra del Dios Todopoderoso, por la palabra viva de nuestro Dios. Y yo voy a ser muy sincero y muy sincero en la palabra con usted. También lo voy a hacer para no frustrarme mientras estoy predicando. Hoy no va a ser un mensaje de gritar como loco amén y pasar a sembrar por la palabra y lo demás. Como estamos hablando del autogobierno, hoy va a ser un mensaje de revisarnos a nosotros mismos, porque de nada serviría, iglesia, Generación Relevo, yo venir a decirte palabras bonitas que endulcen tu oído, decirte vas a gobernar y en la esfera que Dios te ha puesto vas a ser cabeza y no cola. Donde estás, Dios se va a manifestar en tu vida y endulzarte y decirte varias y varias palabras si no aplicamos los principios de la palabra de Dios. Pero sí puedo decirte una buena noticia y sí puedo hablarte algo. Es que en este lugar no vamos a compartir consejos para ser exitoso, consejos para que nos vaya bien en la vida únicamente, sino que predicamos la palabra de Dios, que es aquella que tiene la capacidad de hacer que el hombre se pueda gobernar a sí mismo. Y cuando yo me gobierno a mí mismo, puedo gobernar a los demás, puedo alcanzar lo que Dios tiene preparado para mí. Bueno, ese fue el amén que esperaba y ya podemos arrancar, ya podemos arrancar. Y escuche, usted y yo acabamos de leer una historia antes de entrar en contexto de la palabra, de un hombre en la palabra de Dios. ¿De quién hablamos cuando leímos la historia? De Sansón. Yo le decía a unas personas hace poquito, a los servidores que están en este culto, les decía, yo creo que no hay, uno de los personajes más polémicos en la Biblia es Sansón. Porque hay gente que lo defiende, hay gente que lo ataca, hay gente que dice fue un hombre bueno, hay otra gente que dice fue un hombre malo, no fue tan bueno, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Sansón en esta tarde. Y podría preguntarle sus opiniones, su imagen acerca de Sansón, pero vamos a ver a la luz de la palabra algo que está relacionado también con el autogobierno. Sansón, ¿en qué libro está de la palabra de Dios? En el libro de los Jueces. Y por un tiempo, cuando ya estaban asentados el pueblo de Israel en la tierra prometida, cuando ya estaba en la tierra prometida, la forma en la que fue gobernado el pueblo de Israel, el liderazgo del pueblo de Israel ya no fue un liderazgo patriarcal, ya no fue ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni las tribus. Ya no fue un liderazgo personal como el de Moisés o el de Josué. Ahora, dentro de las mismas tribus se levantaron jueces, personas que eran las que dirigían al pueblo de Israel. Y uno de los jueces que se levantó, ¿quién fue? Sansón. Por eso está en la Biblia la historia en el libro de los Jueces, la historia de Sansón, porque Sansón fue un juez de Israel. Es más, la Biblia nos narra el tiempo que Sansón fue juez de Israel. Fue durante 20 años fue juez de Israel. Quiere decir que a la luz de la historia de Sansón nosotros podríamos revisar cuál fue su forma de gobierno, pero antes de revisar su forma de gobierno, cuál fue su autogobierno. Porque revisando si fue una persona que se autogobernó, podremos decir, ¿tuvo un buen gobierno civil o no tuvo o no le fue tan bien en su gobierno civil? Pero usted y yo no sabemos casi que de memoria esa historia de Sansón, ¿sí o no? La conocemos de pe a pa y sabemos por ahí que a Sansón no le fue tan bien, que Sansón tomó algunas malas decisiones. De hecho, el pasaje de la palabra que usted y yo leímos fue un pasaje en el que Sansón ya estaba prácticamente que destruido, porque cayó en un engaño que le hizo Dalila y terminó perdiendo su fuerza. Y lo más importante, que fue lo que usted y yo leímos e hicimos cuando lo leímos, el Señor abandonó a Sansón. Y cuando entramos a revisar la historia de Sansón, cuando vemos a Sansón y su historia en la palabra de Dios, yo creo que una de las preguntas que surge es: Sansón o Dios, ¿cuál fue el problema de Sansón? ¿En qué aspecto la embarró Sansón? ¿En qué no fue tan bueno Sansón?
Y para mí la respuesta es el título de la palabra del día de hoy, que es la siguiente: durmiendo con el enemigo. Uish, ahí se fueron a ver el Guasón y vienen a hacer así, acá. Pilas, ¿no? Pilas. Durmiendo con el enemigo. Para mí, desde la perspectiva en la palabra, el problema de Sansón fue que se durmió. Y no solo, sino que se durmió con su enemigo. ¿Cuál creen ustedes que era el enemigo de Sansón? Dalila. Esa Dalila es tremenda. ¿Sabe que yo creo que no? ¿Que no era Dalila? Los filisteos, esos filisteos inmundos, asquerosos, hijos del diablo. ¿Sabe que yo tampoco creo que hayan sido los filisteos? Pero se lo voy a dejar para que usted lo vea a la luz de la palabra. Yo sí creo que hay algo en lo que usted y yo podemos concluir, y es que Sansón fue una persona que no tuvo autogobierno. Y quiero que miremos algunas características de una persona sin autogobierno. ¿Cuántas personas sin autogobierno están en este lugar? Digan amén. Uy, bien, están despiertos. Primera característica de una persona sin autogobierno a la luz de la historia de Sansón. Primera característica: es una persona que tiene apariencia, mas no evidencia. La primera característica de una persona sin autogobierno es que es una persona que tiene apariencia, mas no evidencia. Si usted revisa la historia de la vida de Sansón, es cortico. Lo animo para que durante esta semana, para que el Señor le siga hablando con base en lo que estamos predicando el día de hoy, usted lo pueda estudiar. De Jueces 13 a Jueces 16, 4 capítulos de la Biblia no más. Ahí está la historia de Sansón. Ahí está la historia de Sansón. Revísela. Jueces 13, 14, 15, 16. Ahí está la historia de Sansón. Y en Jueces 13 el Señor se le aparece a la esposa de Manoa, que era el papá de Sansón. El ángel de Jehová se les aparece y les dice: la señora no podía tener hijos, y le dice: vas a quedar embarazada y el hijo que vas a tener va a ser nazareo, es decir, va a ser consagrado. Y la señal de que él era consagrado para Dios, de que era ungido, de que era apartado para Dios, es que Sansón, la característica física que usted y yo conocemos de Sansón, a él no se le iba a cortar el cabello y Sansón no podía beber vino. Ya. Esas dos características hablaban de que Sansón era un hombre apartado y escogido para Dios. Y yo estoy creyendo que en esta tarde estoy hablándole a hombres y mujeres consagrados y apartados para Dios. Si usted es uno de esos, dígame amén, por favor. Claro, usted y yo estamos apartados. Dice la Biblia que somos nación santa. ¿Qué más somos? Pueblo adquirido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos usted y yo. Nos parecemos a Sansón, somos escogidos, somos consagrados. Pero en Sansón la evidencia física externa de que era un nazareo, es decir, mire, Sansón comparte una característica: era tan consagrado, era tan escogido Sansón, que solo 3 personas en la Biblia eran como Sansón, contándolo a él, Juan el Bautista y Samuel el profeta. Nadie más. Nadie más. En la Biblia fácil hay más de 1000 personajes, fácil. Y solo 3 eran consagrados de esa manera. Pero escúcheme una cosa: hasta el libro de los Jueces, capítulo 16, Sansón tenía la apariencia de ser escogido. La gente podía saber que era escogido porque tenía el cabello largo, nunca se lo cortaba. Esa era la apariencia de Sansón, una persona con un cabello largo. Pero escuche, muchas veces la apariencia y la evidencia no concuerdan. Porque en la vida de Sansón, escuche, hasta Jueces 16 tenía el cabello largo, tenía la apariencia de ser consagrado. Pero en realidad Sansón era una persona que vivía con la apariencia de ser consagrado, pero no con la evidencia de ser consagrado. Porque usted y yo leímos el versículo 20 del capítulo 16 del libro de Jueces, que decía que el Señor que había hecho con Sansón lo había abandonado. A un Sansón con cabello largo, pero a Sansón lo había abandonado Dios. Y una de las características de una persona que vive sin el autogobierno
que no se domina a sí misma, que no vive bajo el dominio propio, es que aparenta consagración, pero no tiene evidencia de consagración. Por eso le estaba haciendo la advertencia al inicio de la palabra, que usted me iba a mirar un poquito mal hoy, pero pues nada que hacer. Sansón es ese tipo de personas que venimos a la iglesia, apariencia de consagración, pero en el transcurso de la semana nuestra vida es una vida alejada de Dios. Sansón somos esas personas que servimos en grupo familiar, los domingos en el culto, hacemos y hacemos tantas cosas, tenemos el cabello súper largo, la apariencia, pero no hay la evidencia de una vida consagrada para Dios. Porque Sansón, usted sabe la historia, la conoce, y uno de los problemas con los que lidió todo el tiempo fue su problema con las mujeres filisteas. Por lo menos en 3 capítulos hay 3 evidencias de mujeres diferentes. La última, Dalila, la más conocida, es porque tiene el nombre. Las otras no le sabemos el nombre, la Biblia no lo menciona. Pero una persona sin autogobierno es una persona que tiene la apariencia de consagración, pero vive sin la evidencia de estar consagrado. Y la evidencia de la consagración no es otra cosa que nuestra comunión con Dios. ¿De dónde venía en realidad la fuerza de Sansón? ¿De tener el cabello largo? No, de su comunión con Dios. Pero Sansón jugó tanto, casi me caigo. Sansón jugó tanto con su comunión con Dios, que llegó un momento en que Dios dijo: no, ya basta, yo de aquí me voy. Puede que seas consagrado, ungido, lo que sea, pero así no Sansón. Y a veces nos confundimos porque pensamos que la apariencia basta, que tener el cabello largo y no beber vino bastaba. Y le bastó a Sansón. Una persona sin autogobierno es una persona que vive de la apariencia, más no de la evidencia. La fuerza de Sansón en realidad no estaba en su cabello, estaba en su relación con Dios, y Sansón decidió abandonar su relación con Dios. Esa es una característica. La segunda, te voy a mencionar 2 más. La segunda característica es que una persona sin autogobierno usa la unción para sus intereses. Una persona sin autogobierno usa la unción para sus intereses. Cuando el ángel de Jehová viene y visita a la mujer de Manoa, la mamá de Sansón, le dice: yo voy a ungir a Sansón lo voy a escoger porque él va a derrotar a los filisteos. Él va a empezar a derrotar a los filisteos. Esa fue la razón por la cual Dios ungió a Sansón. Siempre que Dios unge a alguien, lo unge con un propósito. Nunca lo unge por cosas del azar o del destino, no. Dios te unge para un propósito. Y todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados, hemos sido escogidos y hemos sido ungidos de parte de Dios. Y Sansón fue ungido. Y la tarea por la cual Sansón fue ungido fue para liberar al pueblo de los filisteos, para empezar a derrotar a los filisteos. Y pregunta, generación relevo, iglesia, pregunta: ¿Sansón derrotó a los filisteos? ¿Sí? Lea Jueces 13, 14, 15 y 16 y se va a dar cuenta que el man mató más de 2000 filisteos él solo. Lo hizo. O sea, en realidad Sansón estaba ungido, porque para lo que Dios lo llamó, eso estaba haciendo. Eso estaba haciendo. Primero, mire, mató 30, luego como unos 300 y luego como unos 1000. Y dice la Biblia que en la última vez que murió él con todos los filisteos, mató más filisteos esa vez que los que había matado en toda su vida. O sea que por bajito, Sansón mató más de 2000 filisteos. ¿Y cuál era la tarea que Dios le había puesto a Sansón? La Biblia dice: empezar a derrotar a los filisteos. La derrota de los filisteos tiene que pasar más hombres de Dios en la Biblia. Tiene que pasar un Saúl que la embarra, tiene que pasar un Samuel, un David, y ya, más o menos por ahí están controlados los filisteos. Pero Sansón cumplió su propósito. Sansón mató un reguero de filisteos, pero un reguero.
Muchos, sí. Y yo les decía a los servidores en esta tarde, les decía, a pesar de que pues matar gente no está bien, ese era su propósito y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Y fue ungido para un propósito y estaba aparentemente caminando en su propósito porque estaba, Dios, tú me llamaste a matar filisteos, aquí va la cuenta, voy 2000, ¿cuántos más quieres? Estaba caminando en lo que Dios lo había llamado. Y tal vez tú y yo estamos caminando y tú y yo servimos en la iglesia, tú y yo estamos estudiando una carrera profesional, tú y yo estamos desempeñándonos en un empleo y estamos caminando. Dios, tú me llamaste a esto, aquí estoy. Dios, tú me llamaste a predicar, aquí estoy predicando. Tú me llamaste a tocar la batería. ¿Cómo suena eso? ¿A tocar la batería? ¿A tocar la batería? Él se parece a Sansón, ¿cierto? Dios, tú me llamaste a tocar el piano. ¿A tocar el piano? Si supiera bailar, bailaría, pero no lo voy a hacer. Dios, tú me llamaste a danzar y eso danzamos, mejor dicho. Pero aún así Sansón fue una persona sin autogobierno, a pesar de que estaba cumpliendo el propósito. ¿Sabe qué hizo Sansón? Sansón usó la unción que Dios le había dado, el propósito para el cual lo había llamado, para cumplir sus intereses personales y sus motivaciones incorrectas. Revise la historia y se lo voy a mencionar ahorita con las citas bíblicas y los pasajes. Pero cada una de las veces que Sansón estaba caminando en su propósito, es decir, que Sansón estaba matando filisteos, lo hizo a causa de la motivación incorrecta que había en su corazón de estar con mujeres filisteas. Todas las veces que Sansón le hizo algo al pueblo filisteo tenía que ver con que él quería guardar su interés o defender su interés de tener mujeres filisteas. Miren las referencias en la palabra de Dios. La primera está en Jueces 14:19. Jueces 14:19. La Biblia dice que Sansón se va a una fiesta porque le dice a sus papás: mire, yo me enamoré, fue una filistea. Y los papás le dicen a Sansón: Sansón, mi hijo, abra esos ojos. Es que aquí no hay ninguna, es que en la iglesia no hay ninguna, es que donde vivimos no hay ninguna. No, yo quiero una filistea. Es más, desafía a los papás y no les dice: me la voy a conseguir, sino él les dice a sus papás: consíganmela. Yo quiero una filistea, consíganmela. Como caprichosito ese Sansón, ¿no? Qué berriondo. Y dice la Biblia que efectivamente se mete con una filistea, va a una fiesta y en la fiesta Sansón, para dárselas de macho delante de su novia, digo yo: a ver, yo tengo que quedar bien delante de la, ¿cómo le ponemos a esa filistea? Delante de la Jessica. Delante de la Jessica. ¿Hay alguien acá que se llame Jessica? Otro nombre, por favor. Agustina. Yo tengo que quedar bien delante de Agustina. Y uno, escuche, los hombres me van a dar razón en esto. Uno como hombre, para quedar bien delante de otros, uno es muy presumido, ¿sí o no? Entonces, como Sansón no había matado a nadie todavía, pues no les dijo: hey, yo tengo en mi colección haber matado tales y tales y tales. No les dijo eso, sino que su motivo de ser presumido fue dejarles un acertijo. Y les dejó un acertijo. Y los filisteos: échenle cabeza a ese acertijo. No, blanco es, gallina lo pone. No, ni idea. Entonces lo que hacen los filisteos es decirle a Agustina: Agustina, ve y le dices a Sansón que nos diga cuál es. Y Agustina va y: Sansón. ¿Y qué? Ay, dime. No le voy a decir. Y dice la Biblia que fue tanta la insistencia que Sansón dice: ay, bueno, está bien, ya le digo, es esto. Entonces va Agustina, le cuenta a los filisteos cuando se vuelven a encontrar con Sansón, le dicen: ya sabemos cuál es el acertijo. Y Sansón, dice la Biblia, que era tan explosivo el tipo que le dio tanta piedra que hubieran resuelto el acertijo, porque la novia les dijo que los mató. Casi nada, los mató. Sí, básicamente eso. Pero porque, escuche, estaba caminando en su propósito, estaba matando filisteos. Escuche, los estaba matando. Pero ¿cuál fue su motivación? Por su novia. Esta me hizo quedar mal, pero yo me voy a casar con ella, pero no importa. Mejor borro a estos. Luego, póngale cuidado. Jueces, capítulo 15, versículos 4 y 5. Él regresa
Se va a su casa, del mal genio que le da, se va a su casa. Y cuando regresa a casa de los filisteos, el suegro de Sansón, resulta que la novia que le gustaba a Sansón, Agustina, se la dio a otro tipo, se la dio al padrino se la dio. Y cuando llega Sansón y la hija, no, ya se lo di a otro porque yo pensé que usted ya no quería. Dice la Biblia que Sansón se puso tan mal geniado que cogió unos animales y encendió todos los campos de los filisteos. Los dejó sin cultivos, sin nada y sin viñedos, por una mujer. Como eso sucedió, los filisteos se pusieron tan bravos que esta es una historia muy sangrienta, santo Dios, pero se la tengo que contar. Se pusieron pero tan bravos que quemaron al suegro de Sansón y a la novia de Sansón, los quemaron. Y cuando llega Sansón y ve qué pasó, que quemaron a esos dos, pues va y mata a los que quemaron a la novia y al suegro. Y cuando los filisteos se enteran que ellos dos murieron, se van hasta el pueblo de Israel, hasta una población llamada Leí, que quedaba en la tribu de Judá, y preguntan por Sansón. Y los israelitas todos miedosos, vaya mijo, ponga la cara. Y cuando dice la Biblia que lo amarran y todo para matarlo, y él se suelta y con la quijada de un asno mata más de 1000 filisteos. El hombre estaba caminando en su propósito porque estaba dándole material a todos los filisteos. Lo estaba haciendo, pero pregunta. ¿La motivación de Sansón era la correcta? Y hay otra alusión más en Jueces 16, que dejó a la ciudad de Gaza, una ciudad filistea, la dejó sin puertas, dejó sin murallas a la ciudad Sansón por acostarse con una prostituta filistea. Todo eso, vuelvo y le digo, ¿estaba caminando Sansón en su propósito? Sí, porque estaba matando filisteos, pero sus motivaciones eran las correctas. ¿Cuáles son las motivaciones tuyas y mías al servir en la iglesia? ¿Cuál es tu motivación y mi motivación al venir a este lugar? ¿Cuál es tu motivación al comenzar una relación de amistad amorosa? ¿Estás caminando en tu propósito? Tal vez. Pero Sansón era una persona que usaba la unción para satisfacer sus intereses. Usó la unción con motivaciones incorrectas. Y eso lo llevó a la última razón, o la última característica de una persona sin autogobierno. La primera, tiene apariencia y no evidencia. La segunda, usa la unción para sus intereses. Y la tercera, una persona sin autogobierno tiene conquistas incorrectas. Es una persona que conquista, pero sus conquistas son incorrectas. Mire lo que pasó en la vida de Sansón. Sansón tuvo el poder para conquistar a otros, pero no pudo dominarse a sí mismo. Sansón quemó los campos de los filisteos, pero no pudo controlar el fuego de su lujuria. Sansón mató a un león y a miles de personas, pero no pudo matar las pasiones de la carne. Sansón hizo pedazos las cadenas que los hombres le ponían encima, pero no se pudo soltar de las cadenas del pecado. Y los mismos impulsos que Sansón dejó nacer en el primer momento que Dios lo llama, esos deseos lejanos a la voluntad de Dios, esos anhelos, esos caprichos que no estaban en el corazón de Dios, pero que nacieron en Sansón, esos mismos 20 años después fueron los que terminaron matando a Sansón. Los mismos deseos que nacieron en él, 20 años después lo terminan matando a él y lo terminan destruyendo. Conquistó, es más, dentro de la palabra polémica que yo le dije que era la vida de Sansón, si usted se va al libro de Hebreos capítulo 11, Sansón está ahí. Y Hebreos 11 es el libro que habla de los héroes de la fe, y lo menciona junto a David, junto a Gedeón. Ahí está mencionado Sansón, y dice que por su fe obtuvieron grandes conquistas. Sansón fue un gran conquistador. Y tal vez tú y yo estemos trabajando en eso. Y tal vez tú y yo en este momento seamos personas que estamos conquistando la esfera que Dios nos dio para hacerlo. Que estemos conquistando nuestra familia, que estemos conquistando y que estemos caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios, eso está muy bien. Pero sabes una cosa, esa no es tu principal conquista. Y esa no es nuestra principal conquista.
Sansón fue el gran conquistador que nunca dejó que Dios lo conquistara. Solo en la última parte de su vida usted va a escuchar una oración de Sansón hacia Dios, pero jamás va a escuchar de altar, de ofrenda y de consagración. Y quiero terminar con esto. Te dije el nombre de la palabra, ¿cierto? ¿Cuál era? Y cuando te dije el nombre de la palabra te hice unas preguntas. ¿Cuál era el enemigo de Sansón? El enemigo en realidad era Dalila, porque la Biblia, en donde usted y yo leímos, dice la Biblia que Dalila lo acarició hasta que Sansón se quedó dormido. La enemiga de Sansón era Dalila. El enemigo de Sansón eran los filisteos. ¿Sabe cuál era el enemigo de Sansón? Su corazón, él mismo. El autogobierno empieza cuando Dios trabaja en lo profundo de nuestro corazón, cuando dejamos que Dios trabaje en lo profundo de nuestro corazón. Ahí empieza el verdadero autogobierno. Y Sansón no fue una persona que viviera bajo este modelo. Su enemigo no fue ni Dalila ni los filisteos. Su enemigo era su corazón. Y sabe, se parece mucho a lo que Jesús dice en la Biblia, en Mateo, en Lucas, en Marcos, en los evangelios. La enseñanza de Jesús fue la siguiente: fue amen a sus enemigos. En realidad lo que Jesús estaba queriendo decir es: escúchenme, iglesia, discípulos, apóstoles, los que van a escuchar este mensaje, el problema en realidad no son los demás. Y por allá en Marcos capítulo 7 Jesús termina diciendo lo siguiente: en realidad las cosas que contaminan al hombre no vienen de fuera del hombre, sino vienen del mismo corazón del hombre. Lo mismo que le pasó a Sansón. Tu enemigo y mi enemigo no es un enemigo externo. A veces nuestro mayor enemigo es un corazón desobediente, es un corazón no circuncidado, es un corazón no cortado. Pero como la Biblia no se queda solo en historias negativas, yo encontré una definición de dominio propio o de autogobierno, que es la siguiente. Dice la Biblia, dice la definición, perdón, la Biblia no dice eso, es una definición: elección y puesta en práctica de una opción por encima de otra alternativa más tentadora, aun cuando esta última sea más placentera. Dominio propio, autogobierno es esto: elección y puesta en práctica de una opción por encima de otra alternativa más tentadora, aun cuando esta última sea más placentera. Dios le dijo al pueblo de Israel: les dejo dos caminos, la vida, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si eliges la vida, te va a ir bien a ti y a tus hijos, pero tú eliges, tú decides. Y dominio propio es saber tomar las decisiones, aun cuando la decisión que esté rechazando sea más tentadora y me genere más placer y sea más placentera para mi vida. Y cuando escuché eso me acordé de un pasaje en la palabra que está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículos 24. La Biblia no solo registra hombres y mujeres que la embarraron y que su propósito fue destruido, no, al contrario, nos inspira con otras historias. Y la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24 habla de un hombre llamado Moisés y dice lo siguiente: dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Un hombre con dominio propio, un hombre con autogobierno, que rehusó a los tesoros y a los placeres del pecado que estaba en Egipto, que le eran de él porque era hijo de la hija de Faraón, acuérdese. Y no lo hizo por irse en camino y mirando hacia la recompensa.
¿Cuál recompensa si Moisés al final de cuentas no resultó entrando a la tierra prometida? ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa si se tuvo que aguantar a un pueblo que se la pasó murmurando después de que Moisés los sacó, con la ayuda de Dios los sacó de Egipto? ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa si hasta su hermano Aarón era el de los que armaba pachanga ahí abajo con el pueblo de Israel, mientras él subía al monte a hablar con Dios? ¿Qué recompensa? Y tú me dices: hoy Sebastián, está bien, Sebastián, listo, voy a tener autogobierno, pero ¿y qué? Si hoy al que le va mal, al que le va bien, perdón, es al que peca. ¿De qué sirve ser cristiano hoy? ¿De qué sirve guardarse? ¿De qué sirve llegar virgen al matrimonio? ¿De qué? ¿De qué sirve no hacer copia en el examen final de la universidad, en el parcial final? ¿De qué? ¿De qué sirve hacer un negocio correcto? ¿De qué sirve, Sebastián, ir y hablar primero con el papá antes de salir con la niña? ¿De qué? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué? Y yo me imagino a Moisés también haciéndose las mismas preguntas, pero Moisés mismo se dio la respuesta. Su encuentro con la zarza cambió su vida. Y después por allá, cuando en Éxodo 33 el pueblo estaba tan cansón, y Dios dijo: mira, Moisés, yo voy a tomar una decisión, y es la siguiente: yo los voy a dejar entrar a la tierra, soy Dios, di promesa, lo voy a cumplir, entren, pero yo no voy a ir con ustedes. Quien va a ir con ustedes es mi ángel. Van a tener todo, voy a derrotar a todos sus enemigos, van a tener la tierra, pero yo no voy a ir. Y ahí Moisés entendió cuál era su verdadera recompensa. No es una recompensa material, no es una recompensa que todo el mundo te va a aplaudir y te va a decir wow. Pero sabes, es una recompensa eterna, y es la presencia de Dios en tu vida. Esa es nuestra mejor recompensa, Generación Relevo. Tu mejor recompensa no es el pecado, tu mejor recompensa no es el placer momentáneo, tu mejor recompensa tiene un nombre, se llama la presencia de Dios en tu vida. Y yo me imagino a Moisés cantando la canción que cantamos ahorita en la adoración: si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Tú eres mi amado y tú eres mi tesoro. No necesito nada más fuera de ti. Hay alguien que en esta tarde tiene que reconocer eso delante de Dios. Tu mejor recompensa no viene de los hombres, no viene de la tierra. Tu mejor recompensa, ya Generación Relevo, viene del cielo, y es la misma presencia del cielo. Es la misma presencia de Dios. Es la misma presencia. ¿Hay alguien que se tiene que poner de pie en esta tarde? Vamos a adorar a Dios por unos segundos ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Declara: Él es tu mayor recompensa. Él es. Y si tú eres también una persona que me dice: Sebastián, hasta el día de hoy he aparentado tanto y estoy cansado de esa vida ya. Le dije a Dios que si iba a seguir jugando con Él, era mejor apartarme y no seguir estando con Él, no seguir caminando con Él. Pero hoy la palabra ha llegado a tu corazón. Ven aquí al frente también. Dios quiere tocar tu corazón en esta tarde. Tú que dices: he vivido de apariencia, le he mostrado al mundo una cara, pero en realidad vivo algo totalmente diferente. No estoy viviendo siendo sincero delante de Dios. Ven aquí al frente. El Señor quiere cambiar tu vida en esta tarde. Quiere tocar tu corazón. Y si tú eres de los que dice: Sebastián, he hecho conquistas, he logrado avances, he logrado seguir adelante, pero siento que Dios no está conmigo, siento que estoy haciendo las cosas lejos de Dios. Hoy entiendo que lograr conquistas, que predicar, que cantar, que danzar, que servir, que hacer tantas cosas no me sirven de nada si Dios no está en medio mío.
y quiero dejarme gobernar por Él. Ven aquí al frente también. La presencia de Dios está en este lugar. De hecho, este altar debería estar lleno de personas arrepentidas. Esta mañana yo fui el primero que tuve que arrodillarme delante de Dios, llorando, pidiéndole perdón por mis motivaciones al pararme en este lugar, por mis motivaciones al hacer cosas delante de Él. Así que ven a este lugar. La presencia de Dios se va a desatar sobre tu vida y la gloria de Dios va a descender sobre ti, y las motivaciones en tu vida van a ser cambiadas, y el autogobierno del Dios Todopoderoso, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, va a venir sobre tu vida. Ven en este momento, adoremos al Señor y dejemos que su presencia nos inunde en esta tarde. Vamos, vamos, vamos. Entra en comunión con Él. Tú que te quedaste allá en las sillas, entra en comunión con Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformar tu vida, así que hazlo. Entra en comunión con Él, entra en comunión con su Espíritu. Es tarde de arrepentimiento profundo, es tarde de volver a nuestro inicio, es tarde de volver a decirle: Señor, te necesito en mi vida. Obra, 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 obra en lo profundo, porque tú eres mi recompensa, tú eres mi galardón. Personas que han sentido que han estado sirviendo y viviendo para Dios y no ha servido de nada y no has visto nada, ven aquí al frente, que Dios también quiere hoy poner un sello sobre tu vida para que entiendas que tu recompensa más grande viene del cielo y no viene de los hombres. En el nombre de Jesús, tú eres mi plenitud, tú eres todo lo que necesito. En el nombre de Jesús.